Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 9 y está conformado por Reyes Castañeda Berenice Rodríguez Ramírez Luz Marta, Rodríguez Ramírez María Isabel. y les vamos a hablar acerca de la actividad número 9. que trata de los organelos celulares, que son los lisosomas, vacuolas, peroxisomas, cilios, flagelos, pili y centrosomas. Pero nuestro proyecto va más que nada enfocado a lo que son los cilios y los flagelos y el funcionamiento de los cilios en el desarrollo de la enfermedad. Los cilios y los flagelos son organelos móviles similares a pelos que sobresalen de la superficie de diversas células eucariotas. Los flagelos de las procariotas son filamentos simples sin relación evolutiva con sus contrapartes eucariotas. En esencia, los cilios y los flagelos son la misma estructura. De acuerdo con esta distinción, un cilio puede compararse con un remo que mueve la célula en sentido perpendicular al cilio mismo. Durante su desplazamiento, el cilio se mantiene rígido. Hay diversas etapas del golpe de un cilio. En su movimiento de recuperación, el cilio se vuelve flexible y ofrece poca resistencia al medio. Los cilios tienden a encontrarse en grandes cantidades sobre la superficie celular y su actividad suele ser coordinada. Los cilios de la superficie de un protozoario ciliado se mueven en ondas metacronas, en las que los cilios de una hilera determinada están en la misma etapa del ciclo del movimiento, pero los que se encuentran en filas adyacentes están en una etapa diferente. Los cilios en golpe de recuperación, cilios en golpe de poder efectivo. Los cilios se mueven en líquido y partículas a través de diversas vías en los organismos pluricelulares. Cilios de la superficie del labio del oviducto de ratón. No todos los cilios son móviles. Muchas células del cuerpo tienen un cilio inmóvil, cilio primario, y se cree que desempeña una función sensorial al vigilar las propiedades de los líquidos extracelulares. La función de los cilios en el desarrollo y la enfermedad. En ocasiones, algún médico encuentra un paciente en el que la simetría entre los lados derecho e izquierdo de las vísceras está invertida. A esta situación se le conoce como el situs inversus. El situs inversus se presenta en personas con el síndrome de Carter-Henner, que se caracteriza por infecciones respiratorias y sinusuales recurrentes e infertilidad en los varones. Los primeros indicios de la causa subyacente de este trastorno se obtuvieron en el decenio de 1970, cuando se descubrió que los espermatozoides inmóviles de estas personas tenían una estructura normal del axonema. Los axonemas pueden carecer de las ramas externas o internas de lineína, los microtúbulos centrales o de las estructuras radiales. Estudios posteriores mostraron que este trastorno se debe a mutaciones en varios genes, inclusive los que codifican las cadenas pesadas e intermedias de lineína. Muchas células del cuerpo tienen un cilio primario único no móvil, que carece de los microtúbulos y brazos de lineína. Considérese el cilio primario de las células epiteliales que recubren la luz de los túbulos renales microscópicos en los que se forma la orina. La importancia de estos cilios se evidenció tras el descubrimiento de que un par de proteínas de membrana llamadas policistinas se localizan en la superficie de estos cilios renales, donde forman un canal de iones de calcio. Se piensa que las mutaciones en las policistinas alteran la respuesta de los cilios primarios al flujo de líquido, lo que ocasiona un trastorno en el flujo de calcio a través de la membrana ciliar. Esto a su vez altera la transmisión de señales al cuerpo de la célula y el núcleo, de lo que se resulta una proliferación celular anormal. La importancia de los cilios en el desarrollo humano se ha hecho aún más evidente por la reciente revelación de que el síndrome de Bardet-Biedl es causado por mutaciones en uno o varios genes que intervienen en el ensamblaje de cuerpos basales y cilios. Las personas afectadas por este síndrome tienen una variedad notable de anomalías que incluyen polidactilia, situs inversus, obesidad, enfermedad renal, defectos cardíacos, retraso mental, anomalías genitales, degeneración retiniana, pérdida auditiva y olfatoria, diabetes e hipertensión arterial. El hecho de que todas estas alteraciones puedan rastrearse hasta anomalías en cuerpos basales y cilios ilustra la importancia general de estas estructuras en el desarrollo y el funcionamiento de los órganos. Muchos de los genes implicados en estos diversos trastornos ciliares fueron identificados en organismos modelo como Chlamydomonas
o Chlamydomonas elegans, lo cual constituye otro ejemplo de la importancia de la investigación básica en organismos no vertebrados para mejorar el conocimiento de la enfermedad humana. Los flagelos tienen diversos patrones de movimiento según el tipo celular. Por ejemplo, el alga unicelular que se impulsa hacia el frente con las sacudidas de sus dos flagelos en forma asimétrica, semejante a la abrazada de pecho de un nadador humano. Esta misma alga puede empujarse a sí misma por el medio con un movimiento simétrico similar al del espermatozoide. Toda la proyección ciliar o flagelar está cubierta por una membrana que se continúa con la membrana plasmática de la célula. El centro del cilio, llamado axonema, contiene un conjunto de microtúbulos que corre en sentido longitudinal por todo el organelo. Con raras excepciones, el axonema de un cilio o flagelo móvil consiste en 9 microtúbulos dobles periféricos que rodean un par central de microtúbulos. Todos los microtúbulos del axonema tienen la misma polaridad. Sus extremos más se hallan en la punta de la proyección y los extremos menos en la base. Cada pareja periférica consiste en un microtúbulo completo, el túbulo A, y un microtúbulo incompleto, el túbulo B. La estructura básica del axonema se describió por primera vez en 1952. Irene Manton lo hizo en las plantas y Don Fawcett y Kate Porter en las células animales. Un cilio o flagelo surge de un cuerpo basal, de estructura similar al centriolo. Los túbulos A y B del cuerpo basal se elogan en las parejas del cilio o del flagelo. Aunque los biólogos han observado los flagelos de células vivas durante más de 100 años, fue hasta 1993 que los investigadores vieron el movimiento de las partículas en el espacio entre las parejas periféricas y la membrana plasmática circundante. Estudios posteriores revelaron un proceso conocido como transporte intraflagelar, que se encarga de ensamblar y mantener estos organelos. El transporte intraflagelar depende del movimiento microtubular dirigido por la actividad de ambos extremos, más y menos. La cinesina 2 mueve los complejos de materiales de construcción a lo largo de protofilamentos de las parejas periféricas hasta el sitio de ensamble en la punta del axonema en crecimiento. Las moléculas de cinesina 2 se transportan de nuevo al cuerpo basal por los mismos microtúbulos flagelares mediante un mecanismo impulsado por dineína citoplásmica. Varios de los rasgos característicos del síndrome Bardet-Biedl pueden rastrearse hasta trastornos en el transporte de moléculas de señalización. Los brazos de dineína. La maquinaria para la locomoción ciliar y flagelar se encuentran dentro del axonema, en la que el axonema de la cola de un espermatozoide carente de la membrana que la cubre aún es capaz de efectuar movimientos sostenidos y normales en presencia de magnesio y ATP agregados. A mayor concentración de ATP, mayor frecuencia de los movimientos de estos organelos reactivados. Ian Gibbons de la Universidad de Harvard aisló la proteína que se encarga de la conversión de la energía química del ATP en energía mecánica de locomoción ciliar en el diseño de 1960. Gibbons utilizó varias soluciones capaces de disolver distintos componentes y realizó la disección química de los cilios del protozo tetraimena. En el paso 1 se muestra el corte transversal de un cilio intacto. En el paso 2, la disección comenzó con la solución de la membrana plasmática en el detergente digitonina. En el paso 3, los axonemas aislados de la fracción insoluble se sumergieron en una solución con EDTA. Cuando los axonemas tratados con EDTA se examinaron bajo el microscopio electrónico, los túbulos centrales no estaban, lo mismo que los brazos que sobresalen de los túbulos A. En el paso 4, de manera simultánea con la pérdida de estas estructuras, los axonemas insolubles perdieron su capacidad para hidrolizar ATP, propiedad que el sobrenadante ganó. La ATPasa encontrada en el sobrenadante era una proteína enorme, que Gibbons denominó dineína, proteína de fuerza. Esta proteína ahora se conoce como dineína ciliar. Para distinguirla de la dineína citoplásmica,
una proteína relacionada que participa en el transporte de organelos y partículas. Cuando las partes insolubles del axonema se mezclaron con la proteína soluble en presencia de magnesio, gran parte de la actividad de la ATPasa se vinculó de nuevo con el material insoluble de la mezcla. En el paso 5, el examen de la fracción insoluble mostró que los brazos habían reaparecido en los túbulos A de los axonemas. Gibbons concluyó que los brazos vistos en las micrografías eran equivalentes a las moléculas de ATPasa de dineína recuperada en la solución de EDTA, por lo que eran los brazos los que liberaban la energía necesaria para la locomoción. En investigaciones posteriores se observó que el tratamiento de axonema aislados de espermatozoides con solución hipertónica eliminaban en forma selectiva los brazos externos y dejaban los internos en su sitio. A continuación se muestra una micrografía electrónica de la molécula de dineína externa del axonema de tetraimena. Esta molécula de dineína consiste en 3 cadenas pesadas y varias cadenas intermedias y ligeras. Cada cadena pesada de dineína está formada por un pie largo, una cabeza con forma de rueda y un tallo. El mecanismo de locomoción ciliar y flagelar. La contracción del músculo se debe al deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos adyacentes de miosina. Con el sistema muscular como modelo se propuso que el movimiento ciliar podía explicarse por el deslizamiento de parejas de microtúbulos adyacentes entre sí. De acuerdo con esta idea, los brazos de dineína mostrados actúan como puentes colgantes que generan las fuerzas necesarias para el movimiento ciliar o flagelar. Presenta la secuencia de estos acontecimientos. El tallo de cada molécula de dineína está anclado con firmeza en la superficie del túbulo A, con las cabezas globulares y los pies proyectados hacia el túbulo B de la pareja vecina. En el paso 1, los brazos de dineína anclados en el túbulo A de la pareja inferior se adhieren a los sitios de unión del túbulo B de la pareja superior. En el paso 2, las moléculas de dineína experimentan un cambio en la conformación o aplicación de energía que ocasiona el deslizamiento de la pareja inferior hacia el extremo basal de la pareja superior. En el paso 3, los brazos de dineína se desprendieron del túbulo B del doblete superior. En el paso 4, los brazos se unieron de nuevo a la pareja superior para iniciar un nuevo ciclo. A continuación, en esta figura presenta una micrografía electrónica del corte transversal a través del cilio con los brazos de dineína de una pareja unidos a la pareja adyacente. Bueno, eso es todo nuestro tema. Esperamos que les haya gustado. Gracias por su atención. Gracias.